Lerdo de Tejada y Corral, nació el 24 de abril de 1823 en Jalapa, Veracruz. Hijo de Juan Antonio Lerdo de Tejada y Concepción Corral, hermano de Miguel Lerdo de Tejada. En su infancia trabajó en la tienda de su padre en su natal Jalapa. Estudió gramática y ganó una beca para el Seminario Palafoxiano de Puebla, donde casi se ordena como sacerdote, pero al final, no lo hizo para estudiar jurisprudencia en el Colegio de San Ildefonso. Después de graduarse, trabajó un tiempo como profesor de la institución y posteriormente rector de 1852 a 1863. Fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y al mismo tiempo ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Ignacio Comonfort, cargo que solo tuvo por un breve periodo. Durante la Guerra de Reforma, se opuso al mando de los conservadores en la Ciudad de México, aunque no de manera tan ferviente como lo hacía su hermano Miguel, quien era uno de los más importantes liberales del momento y creador de la Ley Lerdo, de la desamortización de las fincas rústicas y urbanas de corporaciones religiosas y civiles. Fue tras el fin de la Guerra de los 3 años y ante la amenaza de los invasores franceses que mostró un perfil más activo con los liberales y comenzó a ser cercano al presidente Benito Juárez. El 2 de septiembre de 1863 fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, para días después, el 11 de septiembre pasar a ser ministro de Relaciones Exteriores. A partir de ese momento, Lerdo comenzó a acompañar al presidente Juárez en su peregrinar al norte del país para resistir la segunda intervención francesa. Sebastián fue quien ideó la estrategia legal para que la presidencia de Benito Juárez pudiera prolongarse hasta el fin de la guerra, puesto que el periodo legal de Juárez era para gobernar de 1861 a 1865, así que con ello derriban las aspiraciones presidenciales de Jesús González Ortega. Fue uno de los principales responsables del fusilamiento del emperador Maximiliano, a lo que de acuerdo con sus expresiones, dijo que al perdonar al otrora archiduque austriaco sería muy funesto para el país, puesto que debía darse un escarmiento a Europa para que la independencia nacional fuera respetada a nivel mundial. Además de que impidió la entrega del cadáver hasta que Austria envió una solicitud oficial. Finalizado el Segundo Imperio y reestablecido el gobierno republicano, Sebastián redactó la convocatoria para las elecciones de 1867, en las cuales se presentaron Benito Juárez y el general Porfirio Díaz, a las que el primero de ellos las ganó. Lerdo se convirtió en 1868 en presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese entonces, Lerdo ya tenía en mente sus aspiraciones presidenciales. En las elecciones de 1871, Sebastián participó con Juárez y Díaz para ver quién sería el presidente para el periodo 1871 a 1875. Lerdo enarboló la bandera del antirreeleccionismo, pero al triunfar Benito Juárez en los comicios, a Sebastián no le quedó de otra que reconocer el triunfo del presidente y regresar a su puesto en la corte. Por su parte, Porfirio Díaz se levantó en armas con la proclamación del Plan de la Noria, rebelión la cual perdió fuerzas rápidamente. El 18 de julio de 1872, el presidente Benito Juárez muere a causa de una angina de pecho, por lo que, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución de 1857, Sebastián Lerdo de Tejada, presidente de la Suprema Corte, tomaba posesión como presidente interino de los Estados Unidos mexicanos. En octubre del mismo año se convocó a elecciones, en las que se presentó en contra de Porfirio Díaz. Sebastián Lerdo resultó electo presidente para cubrir el periodo 1872 a 1876. En su gobierno comenzó un proceso de pacificación para el país, el cual no ocurría desde la Guerra de Independencia. Sofocó rebeliones armadas como la de Manuel Lozada, quien se levantó contra el gobierno desde Tepic, Jalisco, exigiendo una reforma agraria. También en su gobierno las leyes de reforma fueron elevadas a la Constitución y además fueron expulsados del territorio nacional los jesuitas y las Hermanas de la Caridad. Reinstauró la Cámara de Senadores e inauguró el ferrocarril México-Veracruz. En el ámbito financiero logró obtener inversiones de capital extranjero provenientes de Reino Unido y Francia y evitó lo mayor posible recibir capital estadounidense. En septiembre de 1875, fue miembro fundador de la Academia Mexicana de la Lengua. Llegado el año de 1876, las elecciones presidenciales tocaron una vez más las puertas de Palacio Nacional. Don Sebastián deseaba mantenerse en el poder por 4 años más, así que se presentó de nuevo en los comicios como candidato. Los resultados electorales favorecieron una vez más a Lerdo de Tejada,
quien fue declarado presidente electo por los diputados para cubrir el periodo 1876 a 1880 y venciendo por segunda ocasión consecutiva a Porfirio Díaz. El Poder Judicial, liderado por José María Iglesias, declaró que esta elección fue fraudulenta, por lo que desconocían los resultados que favorecieron a Sebastián Lerdo. Porfirio Díaz aprovechó la situación para continuar con el plan de Tustepec, inicialmente reconociendo a Iglesias como presidente, y llamando al pueblo a levantarse en armas. José María Iglesias decidió no pactar con Díaz, por lo que desconoció los puntos del plan. El 16 de noviembre de 1876, la revolución de Tustepec triunfó definitivamente en la batalla de Tecoac, por lo que Sebastián Lerdo de Tejada se vio obligado a renunciar a la presidencia el 20 de noviembre, para huir posteriormente del país. Los años siguientes, Lerdo vivió en la ciudad de Nueva York, hasta que murió el 22 de abril de 1889. Por órdenes del presidente Porfirio Díaz, sus restos fueron trasladados a la Ciudad de México y sepultados en la Rotonda de las Personas Ilustres.